Crear una cultura de la separación de los desechos sólidos desde el momento de su generación es la primera etapa en la solución al problema de la basura. Para esto se requiere de la reproducción en serie de contenedores apropiados como el desarrollado por el tecnólogo popular William Longas Villegas, que aseguren la disposición temporal de estos desechos para su manejo óptimo en el sistema de clasificación. Ya estamos comenzando a almacenar las baterías, pero además de disminuir el impacto ambiental causado por el níquel, el cadmio, el zinc, el plomo y otros materiales altamente tóxicos y nocivos, ¿realmente podemos reaprovechar los elementos químicos contenidos en estos dispositivos? Estado Miranda, Universidad Simón Bolívar. Con el financiamiento de programas de proyectos estratégicos de FONACYT, el profesor Pedro del Basto y su equipo proyectan el diseño de una planta de tecnología abierta y apropiable capaz de procesar pilas y baterías gastadas. Luego de 8 tesis de grado que desarrollamos bajo este proyecto, encontramos que el vinagre, el ácido acético comercial, daba muy buenos resultados para realizar el reciclaje de las pilas, particularmente de las pilas alcalinas, ya que permitía o nos permitió obtener los metales tóxicos que tiene la pila inmovilizados en forma de sales orgánicas, las cuales encuentran uso en diversos tipos de industrias. Por ejemplo, en la industria de las pinturas, en la industria de las cerámicas y en la industria de los fertilizantes. Incluso, si se sometiesen esos productos que nosotros hemos logrado sintetizar a partir de las pilas, si se sometiesen a un proceso de purificación posterior, pudieran alcanzar grado cosmetológico o grado farmacéutico. El proceso debe iniciarse siempre con una clasificación rigurosa de las pilas. En el mercado existen muchísimos tipos de pilas, ¿ok? Y cada tipo de pila tiene componentes químicos internos diferentes, los cuales tienen peligrosidades también diferentes. Lo primero que hay que hacer es una clasificación, la manera más sencilla es visual. Dadas las características de cada uno de los tipos de pila, pues se separan en tipos. Por ejemplo, lo que más vamos a entender, inicialmente más fácil para nosotros es darnos cuenta que las pilas pueden ser o recargables o de un solo uso, ¿ok? Y ahí tenemos una primera clasificación. Luego, las pilas recargables, existen pilas basadas en litio, existen pilas basadas en níquel, existen pilas basadas en níquel cadmio, y luego las pilas de un solo uso normalmente son pilas alcalinas. Una vez que se ha hecho esa clasificación, las pilas que entran al proceso del ácido orgánico, del procesamiento hidrometalúrgico con vinagre, son solamente las pilas de níquel cadmio y las pilas alcalinas. ¿Okay? El proceso se inicia con una trituración de la pila. Es necesario extraer los materiales, lo que denominamos materiales activos, que son los metales pesados que están dentro de la pila, y eso se logra a través de una trituración con cuchillas. Esas cuchillas rompen la carcasa exterior y liberan el metal pesado que está dentro de la pila. A grandes niveles de pila, la carcasa presenta un problema, porque es muy dúctil. Normalmente los procesos para manejar altos volúmenes trabajan con materiales frágiles. Tienen maquinaria que simplemente golpean a los materiales y se rompen. Las pilas son muy particulares porque tú las golpeas y te va a costar sacar todo lo que tienen adentro, tanto el manganeso como el zinc. Entonces, ¿cómo debería ser? Dentro de la planta de pilas se está diseñando una máquina que haga cortes perfectamente circulares alrededor de la pila. Quedan los pedacitos de pila pero ya abiertos, y con rotaciones va saliendo el material electródico. Inmediatamente luego de ese proceso es necesario retirar todo lo que son los materiales no activos de la pila. Léase, carcasa metálica, trozos de plástico, restos de papel y cartón que acompañan a la pila. Eso se retira en un proceso de cribado con agua. Luego de que ha pasado ese proceso de cribado con agua, se genera una pasta que contiene los metales tóxicos. Esa pasta que contiene los metales tóxicos pasa a un tanque de lixiviación, a un reactor químico. Es en ese reactor químico donde se añade el ácido acético, a unas concentraciones definidas por nuestro proceso. En el vidrio de reloj les puedo mostrar que tengo tanto el dióxido de manganeso como el zinc en las mismas proporciones en cuales se encontraba dentro de la batería, que es lo que voy a colocar dentro del reactor. Completamente. Ahora le voy a agregar lo que es el vinagre al 5% de ácido acético. Las proporciones están diseñadas, están evaluadas para que
La reacción o la separación del zinc del dióxido de manganeso se da en aproximadamente 1 hora. Luego allí, en un tiempo que normalmente toma alrededor de 1 hora, en esa reacción que ocurre en agitación, va a ocurrir una separación y algunos metales van a pasar a formar los acetatos líquidos y otros metales no van a sufrir ningún cambio, van a quedar en el fondo del tanque. Luego se separa por decantación los líquidos del tanque y los sólidos del tanque. Y se van a tener ahora dos procesos diferentes. El proceso del líquido pasa luego a una etapa de cristalización y se obtienen los cristales del acetato del metal de interés. Si es el caso de las pilas alcalinas, son cristales de acetato de zinc. Bueno, una vez que se tiene el acetato de zinc del proceso de lixiviación previo, se puede pasar a este equipo. Este equipo es un rotoevaporador. ¿Cómo funciona? La solución preñada se coloca en esta parte del equipo y va a sufrir un calentamiento. El calentamiento va a evaporar lo que es el vinagre que queda dentro del acetato de zinc, el cual va a ser destilado y va a caer en esta parte. El vinagre que se destila acá puede ser reutilizado para otra reacción química. En esta parte quedará un sólido que es el acetato de zinc. Y los sólidos, suponiendo que estemos en el caso de las pilas alcalinas, esos sólidos que han permanecido sin ningún tipo de reacción química, son luego lavados y secados y se obtiene, por ejemplo, dióxido de manganeso con una pureza que es interesante, por ejemplo, para la industria cerámica. Esa sería básicamente la descripción de nuestro proceso basado en el vinagre. Esto es uno de los dos productos principales dentro de la planta. El acetato de zinc tiene múltiples usos, desde fertilizantes hasta suplementos nutricionales en animales, o si es altamente purificado podría ser también suplementos nutricionales en alimentos humanos. Por ejemplo, componentes en medicinas que te aseguran que tienen zinc normalmente vienen en la forma de acetatos o de citrato de zinc. El segundo producto principal dentro de la planta es el dióxido de manganeso, el cual se obtiene prácticamente inalterado desde que entró en la pila hasta que salió de la planta. Este producto también tiene múltiples usos, los cuales van desde, se podrían usar en la industria siderúrgica, por ejemplo, para hacer ferrolesiones, si se quiere. Ya estamos encaminándonos en el manejo de los desechos sólidos, pero existe una manera mucho más compleja y más simple de procesar los materiales que desechamos. Este reactor de plasma pulsado promete volver inofensivo e inocuo cualquier material que se le interponga.